Adelina se despertó con el insistente sonido del despertador. Todavía somnolienta, se levantó y se preparó una taza de café. Mientras tomaba su café, miraba las fotografías en el refrigerador y recordaba los momentos felices que compartió con Vitia. Sin embargo, un sentimiento de tristeza invadió su corazón, pues sabía que algo andaba mal en su matrimonio. Las coloridas imágenes capturadas en momentos de alegría y complicidad entre ella y Vitia contrastaban con la oscura realidad que parecía surgir entre ellos. Con cada sorbo de café, Adelina sentía el peso de las incertidumbres y dudas que habían estado rondando sus pensamientos durante los últimos meses. Las sonrisas congeladas de las fotografías ahora parecían distantes, casi irreales. Era como si esos momentos felices se hubieran disipado, dejando tras de sí una sombra de desilusión e incomprensión. Se preguntó dónde se habían equivocado, qué había sucedido para que la armonía que alguna vez compartieron se hubiera convertido en un doloroso vacío. Adelina recordó las promesas hechas en el altar, los votos de amor eterno, las expectativas compartidas para el futuro. Pero ahora, todo parecía desmoronarse ante sus ojos, como un castillo de naipes destrozado por el implacable viento de la realidad. Al mirar las fotografías, Adelina no pudo evitar sentir una punzada de nostalgia mezclada con un sabor amargo de arrepentimiento. Se preguntaba si sería posible recuperar lo perdido, si sería posible reconstruir los puentes rotos, si sería posible recuperar el amor que parecía desvanecerse con cada día que pasaba. Sin embargo, incluso ante la incertidumbre y la melancolía que la rodeaba, Adelina sabía que necesitaba encontrar respuestas, que necesitaba enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Ya no podía ignorar las señales de que algo andaba profundamente mal en su matrimonio, de que las fisuras que habían aparecido entre ella y Vitia ya no podían ignorarse. Con un profundo suspiro, Adelina terminó su taza de café y se levantó de la mesa. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y sacrificios, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y determinación. Ya no podía vivir a la sombra de su otrora feliz matrimonio. Había llegado el momento de afrontar la realidad, de buscar la verdad, por dolorosa que fuera. Entonces, con pasos firmes y el corazón apesadumbrado, Adelina se preparó para el día venidero, para las batallas que tendría que librar, para las decisiones difíciles que tendría que tomar. Sabía que el futuro era incierto, que las respuestas no llegarían fácilmente, pero estaba dispuesta a afrontar todo eso en busca de la verdad y la felicidad que tanto deseaba. Adelina intentó hablar con Vitia sobre su deseo de tener hijos, pero él siempre pospuso la discusión. Se sintió frustrada porque soñaba con formar una familia y darle a Vitia la alegría de ser padre. En los últimos meses, la cuestión de los niños se cierne como una sombra sobre el matrimonio de Adelina y Vitia. Vio una mezcla de incomodidad y evasión en sus ojos cada vez que sacaba el tema, como si estuviera huyendo de algo que no quería enfrentar. Adelina se preguntó qué pasaba, por qué Vitia parecía tan reacio a hablar de algo que era tan importante para ella. Sentía como si gritara al vacío, como si sus palabras cayesen en oídos sordos, incapaz de oír o comprender su deseo más profundo. Recordó las noches que yacían juntos, las conversaciones a la luz de la luna sobre el futuro que soñaban construir juntos. Vio en los ojos de Vitia la misma esperanza que ardía en su propio corazón, el mismo deseo de ver crecer a su familia, de darle al mundo pequeños seres que fueran la expresión viva de su amor. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Adelina sintió que la distancia entre ellos se ampliaba, como si hubiera un profundo abismo que los separaba, imposible de salvar. Se preguntó si Vitia compartiría su sueño, si anhelaba la paternidad tanto como ella. Pero cada vez que intentaba sacar a relucir el tema, era como si chocara contra una pared invisible, como si Vitia se encerrara en sí mismo, como si huyera del inevitable enfrentamiento que se avecinaba. Ella sintió que su frustración crecía con cada intento fallido, con cada evasión que él hacía. Se encontró atrapada en un laberinto de emociones contradictorias, dividida entre el deseo de respetar los sentimientos de Vitia y la urgente necesidad de expresar sus propios deseos y anhelos. Se preguntó si alguna vez sería capaz de romper las barreras que parecían separarlos, si alguna vez encontraría las palabras adecuadas para abrir su corazón y mostrarle la profundidad de su deseo de ser madre. Y así, mientras pasaba el tiempo y el silencio pesaba sobre ellos como un manto oscuro, Adelina seguía cargando con ella el peso de una esperanza postergada, de un sueño incumplido. Se encontró perdida en un mar de incertidumbre,
luchando por encontrar un camino a través de las sombras que se acumulaban a su alrededor. Pero a pesar de todo, una llama de esperanza aún ardía en su pecho, una creencia inquebrantable de que algún día, de alguna manera, encontrarían una manera de superar las barreras que los separaban, una manera de construir juntos el futuro que tanto anhelaban. La vida de Adelina y Vitia era cada vez más distante. Apenas tenían tiempo para hablar ya que estaban ocupados con sus propias actividades diarias. Adelina trabajó incansablemente para mantener su éxito profesional, mientras que Vitia parecía cada vez menos interesado en contribuir económicamente al matrimonio. Los días transcurrieron en una monótona sucesión de compromisos y responsabilidades. Adelina se sumergió en su trabajo, dedicando largas horas de oficina en busca de reconocimiento y realización profesional. Se encontró inmersa en un mar de papeleo e informes, luchando por mantenerse a flote en medio de una presión constante por resultados y desempeño. Mientras tanto, Vitia parecía cada vez más distante, envuelto en su propia esfera de intereses y preocupaciones. Pasaba interminables horas absorto en sus propios pensamientos, perdido en un mundo de sueños y aspiraciones que parecía cada vez más lejano a la realidad que compartía con Adelina. Las conversaciones entre ellos eran escasas y superficiales, reducidas a meras formalidades intercambiadas entre dos personas que ya apenas se reconocían. El silencio se cernía sobre ellos como una sombra silenciosa, envolviéndolos en un manto de soledad y desolación. Adelina se sentía cada vez más aislada, perdida en un laberinto de emociones y dudas que parecía no tener fin. Se preguntó dónde se habían perdido, dónde habían dejado atrás los sueños y las esperanzas que una vez los unieron. Mientras tanto, Vitia parecía indiferente a la creciente distancia que los separaba, perdido en sus propios ensueños y fantasías. Se encontró envuelto en una niebla de incertidumbre e indecisión, incapaz de encontrar el camino de regreso a los acogedores brazos de Adelina. Las noches transcurrieron en un silencio agonizante, interrumpido solo por el eco vacío de palabras no dichas y promesas incumplidas. Adelina yacía sola en su cama, perdida en pensamientos turbulentos y preguntas sin respuesta. Anna Pavlovna, la madre de Vitia, sentía una profunda preocupación por el matrimonio de su hijo. Sabía que Adelina merecía a alguien que la valorara y apreciara, pero Vitia no parecía entender la suerte que tenía de tenerla a su lado. Desde el momento en que Adelina entró en la vida de Vitia, Anna Pavlovna notó algo especial en ella. Había una luz en los ojos de Adelina, una tranquila determinación que la hacía única. Vio en Adelina no solo una nuera, sino también una compañera del alma para su hijo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Anna Pavlovna notó cada vez más la creciente distancia entre Adelina y Vitia. Fue testigo de las escasas conversaciones y miradas vacías que pasaban entre la pareja, y su corazón se hundió de dolor. Anna Pavlovna intentó intervenir siempre que fue posible, ofreciendo discretos consejos y palabras de aliento tanto a Adelina como a Vitia. Vio la tristeza en los ojos de Adelina, la angustia silenciosa que intentaba ocultar detrás de una suave sonrisa, y le dolía el corazón. Observó a Vitia, su propio hijo, perdido en un mundo de preocupaciones e incertidumbres que parecían consumirlo desde dentro. Intentó comprender qué pasaba por su mente, que le impedía entregarse por completo al amor que Adelina le ofrecía tan generosamente. Anna Pavlovna se preguntó si Vitia entendía la suerte que tenía de tener a alguien como Adelina a su lado. Vio cuánto se dedicó Adelina a su matrimonio, cuánto se sacrificó para mantener viva la llama de la esperanza en sus corazones. Pero a pesar de sus esfuerzos, Anna Pavlovna se sintió impotente ante la creciente distancia entre su hijo y su nuera. Temía por su futuro, por lo que podría pasar si no encontraban una manera de superar los obstáculos que se interponían en su camino. Y así, a medida que el tiempo pasaba implacablemente, Anna Pavlovna rezaba para que Adelina y Vitia encontraran la fuerza y el coraje para afrontar los desafíos que les esperaban. Esperaba que se dieran cuenta de la importancia de su amor y se unieran para enfrentar el mundo juntos, como debería hacerlo una verdadera familia. Adelina sintió un peso en el corazón cuando marcó el número de teléfono de Anna Pavlovna. Sabía que necesitaba desahogarse, compartir su angustia con alguien que pudiera comprenderla. Mientras esperaba que atendieran la llamada, su mente se inundó con una mezcla de esperanza y aprensión. Lev Pavlovna, al oír sonar el teléfono, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Intuyó que la llamada traería consigo una conversación difícil, una conversación que había temido durante mucho tiempo.
Con un suspiro de resignación, respondió. Hola, dijo Ana Pavlovna, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Hola, Ana Pavlovna, soy yo, Adelina, respondió Adelina con la voz llena de emoción contenida. Al escuchar la voz de Adelina, Ana Pavlovna se dio cuenta de inmediato de la gravedad de la situación. Se preparó para escuchar, para ofrecer su apoyo y consuelo lo mejor que pudiera. Adelina, querida, ¿cómo estás?, preguntó Ana Pavlovna con el corazón apretado por la preocupación. Adelina respiró hondo y reunió el coraje para expresar sus sentimientos más profundos. Ana Pavlovna, necesito hablar contigo sobre algo que me preocupa desde hace mucho tiempo, comenzó con la voz ligeramente temblorosa. Por supuesto, querida, estoy aquí para escucharte. ¿Qué está pasando?, respondió Ana Pavlovna con voz suave y reconfortante. Adelina habló sobre las crecientes tensiones en su matrimonio, sobre cómo ella y Vitia estaban cada vez más distanciados el uno del otro, sobre sus esperanzas y temores para el futuro. Ana Pavlovna escuchó atentamente y se le partió el corazón al oír el dolor en la voz de Adelina. Quería desesperadamente encontrar las palabras adecuadas para consolarla, para ofrecerle algún tipo de alivio. Mi querida Adelina, lamento mucho todo lo que estás pasando. Eres una mujer fuerte y valiente, y mereces todo el amor y la felicidad del mundo, dijo Ana Pavlovna, con palabras llenas de sinceridad. Adelina sintió un nudo en la garganta y la gratitud inundó su corazón por tener a alguien como Ana Pavlovna a su lado. Gracias, Pavlovna, por escucharme, por estar aquí. Para ayudarme, murmuró con palabras cargadas de emoción. Ana Pavlovna sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, conmovida por la vulnerabilidad de Adelina, por el coraje que demostraba para afrontar sus dificultades. No necesitas agradecerme, cariño. Estoy aquí para ti, siempre lo estaré, respondió ella, con la voz quebrada por la emoción. Continuaron hablando, compartiendo sus esperanzas y temores, encontrando consuelo en la compañía del otro. Y cuando la conversación llegó a su fin, una sensación de gratitud y alivio se instaló en sus corazones. Adelina sabía que aún enfrentaría muchos desafíos por delante, pero ahora tenía un aliado a su lado, alguien que la apoyaría incondicionalmente. Y con ese reconfortante pensamiento en mente, colgó el teléfono, sintiéndose un poco más ligera. Adelina estaba sentada sola en la sala, rodeada de sombras nocturnas que se arrastraban a través de las cortinas entreabiertas. Sostenía un álbum de fotos en sus manos temblorosas, cuyas páginas gastadas eran testigos silenciosos de una historia que ahora parecía distante y borrosa. Decidiendo ahondar en los recuerdos, Adelina abrió el álbum. Las fotografías en blanco y negro hacían eco de una era de felicidad y alegría que parecía haberse disipado en el pasado. Allí estaban ella y Vitia, sonriendo a la cámara con la inocencia de la juventud, con los brazos entrelazados como si nada pudiera sacudir su felicidad. Cada foto era un portal a una época más sencilla, una época en la que sus risas resonaban en las paredes de la casa, una época en la que sus sueños parecían alcanzables y sus corazones latían al unísono. Pero ahora, al mirar aquellas imágenes congeladas en el tiempo, Adelina sintió una opresión en el pecho, un dolor agudo que se negaba a desaparecer. Recordar los momentos felices que compartió con Vitia provocó una mezcla de emociones encontradas. Había gratitud por esos preciosos momentos, por esos destellos de felicidad que habían iluminado sus vidas. Pero también había tristeza, una profunda tristeza que se alojaba en su pecho como una sombra persistente. A Adelina le resultó difícil reconciliar los felices recuerdos del pasado con la oscura realidad de su presente. Miró las fotografías, buscando en ellas respuestas a las preguntas que la atormentaban, preguntas sobre qué había salido mal, sobre cómo todo se había desmoronado tan rápidamente. Cada imagen parecía contar su propia historia, una narrativa de amor y pérdida, de esperanza y decepción. Se encontró perdida en un laberinto de emociones, incapaz de encontrar una salida al torbellino de sentimientos que la consumía. Las fotos, que alguna vez fueron una fuente de alegría y nostalgia, ahora eran dolorosos recordatorios de una época que nunca volvería. Se preguntó si sería posible recuperar lo que habían perdido, si sería posible reconstruir las ruinas de su relación y encontrar el camino de regreso a la felicidad que tanto anhelaban. Pero, por mucho que deseara una solución a sus problemas, Adelina sabía que no podía retroceder en el tiempo, que no podía deshacer las decisiones que los habían llevado allí. Cerró el álbum con un suspiro de resignación, con lágrimas en los ojos cansados.
Adelina sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras se preparaba para la conversación que había estado posponiendo durante tanto tiempo. Miró a Vitia con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Había llegado el momento de afrontar la verdad que se cernía sobre ellos como una sombra siniestra. Vitia, comenzó, su voz temblaba por la intensidad de sus emociones. Necesitamos conversar. Vitia levantó la vista y captó la seriedad en la mirada de Adelina. Él asintió y se le formó un nudo en la garganta mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Adelina respiró hondo, reuniendo todo el coraje que tenía dentro. Sabía que esta conversación lo cambiaría todo, que abriría viejas heridas y revelaría verdades difíciles de afrontar. Pero ya no podía ignorar la creciente brecha entre ellos, la distancia que se había vuelto cada vez más difícil de ignorar. Estoy cansada, Vitia, dijo Adelina, con la voz temblorosa. Cansados de vivir a la sombra de lo que solíamos ser. Cansados de fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Vitia bajó los ojos, la culpa pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. Sabía que le había fallado a Adelina, que había dejado que su negligencia erosionara los cimientos de su relación. Pero enfrentar la verdad fue más doloroso de lo que jamás había imaginado. Lo sé, murmuró, sus palabras llenas de arrepentimiento. Sé que no he sido el marido que te mereces. Te he fallado, Adelina, en todas las formas posibles. Adelina sintió las lágrimas ardientes en sus ojos, una tumultuosa mezcla de tristeza y alivio llenando su corazón. Era difícil escuchar las palabras de Vitia, reconocer la profundidad de su dolor y arrepentimiento. Pero también fue un doloroso recordatorio de todo lo que habían perdido, de todo lo que podrían haber sido. No quiero renunciar a nosotros, Vitia, dijo Adelina, con la voz temblorosa por la emoción. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que todo está bien. Necesitamos cambiar, debemos esforzarnos por reconstruir lo que perdimos. Vitia asintió, con una feroz determinación brillando en sus ojos. Sabía que no podía renunciar a Adelina, que no podía dejar que el amor que compartían se le escapara de los dedos como arena fina. Haré lo que sea necesario, Adelina, dijo con voz firme. Te lo prometo, haré todo lo que esté en mi poder para arreglar lo que rompimos. Porque tú eres mi vida, mi razón de ser, y no puedo imaginar un futuro sin ti a mi lado. Las palabras de Vitia resonaron en el silencio de la habitación, un testimonio de su determinación de hacer lo correcto, de luchar por el amor que los unía. Y mientras lo miraba, Adelina supo que había esperanza para ellos, que había luz al final del oscuro túnel por el que se habían visto obligados a caminar. Pero ella sabía que el camino por delante no sería fácil. Había desafíos que afrontar, obstáculos que superar. Pero mientras estuvieran juntos, mientras se apoyaran el uno en el otro, sabían que podían superar cualquier cosa que la vida les deparara. Adelina esperaba ansiosamente que Vitia comprendiera sus sentimientos, que finalmente reconociera la profundidad de su dolor y se uniera a ella para encontrar un futuro juntos. Pero, para su sorpresa y consternación, Vitia rechazó sus súplicas con una frialdad que cortaba como una hoja afilada. Vitia, por favor, suplicó Adelina, con la voz quebrada por el peso de sus emociones. No podemos seguir así, viviendo vidas separadas, ignorando el vacío que crece entre nosotros. Vitia la miró con los ojos llenos de determinación y una resignación que hirió profundamente el corazón de Adelina. Sacudió la cabeza y sus palabras pesaban como plomo en sus oídos. Adelina, entiendo tus sentimientos, pero no puedo simplemente cambiar de opinión sobre algo tan importante como tener hijos, dijo con voz firme e inquebrantable. No estoy preparado para asumir esta responsabilidad, comprometer mi libertad y mi forma de vida. Las palabras de Vitia golpearon a Adelina como un puñetazo en el estómago, dejándola atónita y sin palabras. Ella esperaba que él compartiera su deseo de construir una familia juntos, de compartir la alegría y los desafíos de ser padres. Pero ahora se encontró frente a la cruel realidad de que sus sueños se estaban desmoronando ante sus ojos. Pero Vitia, podríamos hacer esto juntos, argumentó Adelina, con palabras llenas de desesperación. Podríamos superar los desafíos, encontrar alegría y satisfacción al formar una familia. Por favor, no se rindan con nosotros. Vitia sacudió la cabeza, con una determinación inquebrantable en su mirada. Había tomado su decisión y nada de lo que dijera Adelina podría disuadirlo de su curso de acción. Adelina,
no puedo cambiar quién soy, lo que quiero en la vida, dijo, con palabras cortantes como cuchillos afilados. Respeto tus deseos, pero no puedo comprometer mi propia felicidad para satisfacer la tuya. El vacío dentro de Adelina creció, un dolor agudo que parecía desgarrarle el alma en pedazos. Miró a Vitia y vio en él no al hombre que amaba, sino a un extraño lejano, ajeno a la profundidad de su angustia. «Y eso es todo, Vitia», susurró, su voz quebrada por el dolor. «Me estás dejando, nos estás dejando, por un sueño que nunca fue compartido». Vitia miró hacia otro lado, incapaz de afrontar la devastación que dejó a su paso. Sabía que estaba lastimando a Adelina, que le estaba rompiendo el corazón en pedazos. Pero también sabía que no podía comprometer su propia felicidad, su propia libertad, por un sueño que nunca quiso. «Adelina, lo siento», murmuró, con palabras llenas de arrepentimiento. «Pero no puedo cambiar quién soy, lo que quiero en la vida. Espero que puedas encontrar la paz y la felicidad que mereces». Adelina se encontró en medio de un torbellino de emociones, su mente y su corazón luchaban por encontrar un frágil equilibrio en medio de la tormenta en la que se había convertido su vida. El rechazo de Vitia todavía resonaba en sus oídos, una herida abierta que nunca parecía sanar. Se sentía como si estuviera al borde de un abismo, a punto de sumergirse en un océano desconocido de incertidumbre y soledad. Sentada a la mesa de la cocina, con su taza de té enfriándose ante ella, Adelina intentó encontrar alguna chispa de esperanza en medio de la oscuridad que la envolvía. Pero sus intentos fueron en vano, su mente aún resonaba con las crueles palabras de Vitia, sus promesas incumplidas flotaban como sombras en su mente. Sabía que no podía seguir viviendo en un matrimonio donde no había amor, donde la comunicación era un eco vacío y los sueños quedaban relegados al abismo del olvido. Ella merecía algo mejor, merecía encontrar la felicidad y la plenitud que la habían esquivado durante tanto tiempo. Con un profundo suspiro, Adelina se levantó de la mesa, con el corazón pesando como un ancla en el pecho. Sabía que era hora de afrontar la realidad, de tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Era hora de dejar ir lo que ya no le servía, de buscar un nuevo comienzo, aunque eso significara enfrentar la soledad de lo desconocido. Miró las fotografías esparcidas por la habitación, los momentos felices congelados en el tiempo, ahora oscurecidos por la sombra de la desilusión. Se preguntó si alguna vez podría recuperar ese sentimiento de alegría, si podría encontrar el camino de regreso a la persona que solía ser. Pero en lo más profundo de su corazón sabía que necesitaba seguir adelante, que el pasado ya no podía definir su futuro. Con renovada determinación, comenzó a dibujar los contornos de una nueva vida, un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Llamó a Adet Pavlovna, buscando consuelo y orientación de la mujer que la había acogido como a una hija. Sus amables y sabias palabras trajeron un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que la envolvía, una luz tenue pero persistente que iluminó el camino que tenía ante ella. Con el corazón apesadumbrado, pero una mente decidida, Adelina comenzó a hacer planes para el futuro, paso a paso, día a día. Sabía que no sería fácil, que habría lágrimas y corazones rotos en el camino. Pero también sabía que valdría la pena, que cada paso hacia la libertad era un paso hacia su propia felicidad. Decidida a encontrar la felicidad, Adelina se lanzó de cabeza a la tarea de reconstruir su fragmentada vida. Era como si estuviera frente a un lienzo en blanco, lista para pintar un nuevo paisaje, una historia diferente, donde ella sería protagonista de su propio viaje. Comenzó a dedicarse fervientemente a su trabajo, buscando destacarse y alcanzar nuevos niveles de éxito. Cada proyecto fue una oportunidad para reinventarse, para demostrarse a sí misma que era capaz de superar cualquier obstáculo, incluso los más dolorosos. Por los pasillos de la oficina caminaba con determinación, sus pasos firmes hacían eco de su determinación de seguir adelante, de no permitir que las sombras del pasado la dominaran. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio en su postura, el brillo renovado en sus ojos y la aplaudieron en silencio por su resistencia. Pero no fue solo en el trabajo donde Adelina buscó su redención. También se dedicó a cultivar relaciones significativas, rodeándose de amigos y familiares que la apoyaron incondicionalmente en su viaje hacia un nuevo comienzo. Las risas compartidas, los abrazos reconfortantes, todo fue un recordatorio de que no estaba sola, que había amor y apoyo a su alrededor. En las noches solitarias, cuando las sombras del pasado parecían acercarse, Adelina encontraba consuelo en sus recuerdos más preciados,
en los preciosos momentos que había vivido y en las sonrisas que había compartido. Eran como estrellas brillantes en el cielo oscuro, iluminando su camino y dándole esperanza para el futuro. También encontró consuelo en la tranquila rutina de su vida cotidiana, en las pequeñas alegrías que impregnaban su vida cotidiana. Un paseo por el parque al atardecer, el reconfortante aroma de una taza de té caliente, el calor del sol acariciando tu piel por la mañana. Fueron estos pequeños momentos los que le dieron la fuerza para continuar, los que le recordaron que todavía valía la pena vivir la vida, a pesar de todas las adversidades. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Adelina comenzó a ver un futuro prometedor por delante. Sabía que todavía habría desafíos por delante, que el camino hacia la reconstrucción sería largo y tortuoso. Pero también sabía que era capaz de afrontar cualquier desafío, de superar cualquier obstáculo, porque en su interior ardía una llama de determinación y coraje que nada podía apagar. Adelina se encontró inmersa en una nueva y vigorizante sensación de libertad, como si las cadenas que la ataban al pasado finalmente se hubieran deshecho. Era como si le hubieran quitado un enorme peso de encima, dejándola más ligera y libre para explorar el vasto horizonte que se extendía frente a ella. Al liberarse de las expectativas y frustraciones que habían marcado su matrimonio con Vitia, Adelina abrió espacio para que surgieran nuevas posibilidades y oportunidades en su vida. Se encontró envuelta por una energía renovada, una motivación interior que la impulsó a perseguir sus propios sueños y metas con renovado fervor. Caminando por las calles de la ciudad, sentía el viento jugar con su cabello, como si se llevara las cenizas del pasado, dejando solo espacio para lo nuevo y lo desconocido. Cada paso fue una afirmación de su independencia, una declaración silenciosa de que ella era la única responsable de forjar su propio destino. En los días posteriores a su liberación emocional, Adelina se sumergió de lleno en nuevas experiencias y aventuras, explorando los rincones más recónditos de la ciudad y descubriendo tesoros escondidos en cada rincón. Se permitió saborear los placeres simples de la vida, como el calor del sol en su rostro y el reconfortante aroma de una taza de café recién hecho. Pero la libertad que descubrió Adelina no se limitó solo al mundo exterior. También encontró una sensación de paz y plenitud dentro de sí misma, una aceptación serena de quién era y del camino que había elegido seguir. Ya no había lugar para la duda o el arrepentimiento, solo la certeza de que ella estaba exactamente donde se suponía que debía estar. En momentos de soledad, cuando las sombras del pasado amenazaban con acercarse, Adelina encontraba refugio en sus propios reflejos y pensamientos. Descubrió una fuerza interior que nunca supo que poseía, una resiliencia inquebrantable que la ayudó a enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Y así, mientras el mundo a su alrededor seguía girando, Adelina caminó con confianza hacia el futuro, sin mirar atrás. Sabía que habría más obstáculos y adversidades por delante, pero también sabía que estaba preparada para afrontarlos con valentía y determinación. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Adelina continuó su viaje hacia el autodescubrimiento y la realización personal. Sabía que el camino sería largo y tortuoso, pero también sabía que cada paso que diera la acercaría un poco más a la verdadera felicidad que tanto buscaba. Adelina se sumergió por completo en su carrera, entregándose en cuerpo y alma a cada desafío que se le presentó. Su trabajo no era solo una obligación, sino una pasión que la consumía y la impulsaba a alcanzar nuevos niveles de excelencia cada día que pasaba. En los pasillos de la oficina, su presencia estaba marcada por la determinación en su mirada y la confianza en sus pasos. Se había convertido en una figura respetada y admirada por todos los que la rodeaban, una fuente de inspiración para colegas y superiores que buscaban alcanzar el mismo nivel de éxito y reconocimiento. Cada proyecto que asumió Adelina fue visto como un desafío a superar, una oportunidad para mostrarle al mundo de lo que era capaz. Su compromiso con la excelencia fue evidente en cada línea de código que escribió, en cada informe que creó, en cada presentación que hizo a los clientes y partes interesadas. Se convirtió en un referente en su campo, una especialista cuyo nombre era sinónimo de calidad y profesionalismo. Sus colegas la admiraban por su capacidad para resolver problemas complejos de manera simple y eficiente, mientras que sus superiores la veían como un activo valioso para la empresa, alguien cuyo talento y dedicación eran fundamentales para el éxito del negocio. Pero el logro profesional de Adelina no se limitó al reconocimiento externo. También encontró una profunda satisfacción interior en cada logro alcanzado, en cada obstáculo superado.
Cada nuevo proyecto completado era motivo de celebración, prueba de que su arduo trabajo y dedicación dieron sus frutos. En momentos de reflexión, Adelina miró hacia atrás y se sintió orgullosa del camino recorrido hasta ahora. Cada desafío superado, cada obstáculo enfrentado había moldeado quién era ella y la había acercado un paso más a sus metas y aspiraciones. Y así, mientras el mundo a su alrededor seguía girando, Adelina se mantuvo firme en su búsqueda de la excelencia, decidida a alcanzar su máximo potencial y dejar una huella indeleble en el mundo. Sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos y adversidades, pero también sabía que estaba preparada para afrontarlos con valentía y determinación. Adelina sintió, más que nunca, la importancia de tener en su vida personas que la apoyaran incondicionalmente. Tus amigos y familiares se han convertido en tus pilares de apoyo, ofreciéndote consuelo, aliento y amor en medio de las tormentas de la vida. En los momentos de duda e incertidumbre, ellos eran quienes estaban a su lado, dispuestos a escucharlo, comprenderlo y ofrecerle el hombro amistoso que tanto necesitaba. Ellos fueron quienes le recordaron su fuerza interior, su capacidad para superar cualquier desafío que se le presentara. Tus amigos, aquellos que han estado a tu lado desde la antigüedad, siempre han sido tu ancla en medio de la agitación de la vida. La conocían como nadie, entendían sus luchas, sus aspiraciones, sus miedos más profundos. Eran su familia elegida, su refugio seguro en medio del agitado océano de la existencia. Cada palabra de aliento, cada gesto de afecto, cada abrazo fuerte era un recordatorio de lo mucho que la amaban y valoraban. Y Adelina sabía que podía contar con ellos en todo momento, tanto en los altibajos, como en las sonrisas y las lágrimas. También era su familia, esos lazos de sangre que la unían a un pasado compartido y a un futuro lleno de promesas. Sus padres, sus hermanos, sus primos, todos estaban allí, ofreciéndole su apoyo inquebrantable, su presencia reconfortante, su devoción eterna. Sus padres, en particular, siempre han sido sus mayores defensores, sus guías y consejeros en momentos de dificultad. Le enseñaron a ser fuerte, a nunca renunciar a sus sueños, a luchar por lo que creía que era correcto. Y ahora, más que nunca, reconoció el valor de sus palabras, la calidez de su amor, la sabiduría de sus consejos. Y así, rodeada del amor y apoyo de quienes más amaba, Adelina se sintió fortalecida para enfrentar los desafíos que la vida le deparaba. Sabía que no estaba sola, que tenía a su lado un equipo de apoyo dedicado y comprometido con su bienestar y felicidad. Adelina se sumergió en un viaje de autoconocimiento y autodescubrimiento, un camino hacia el redescubrimiento del amor propio. En medio de la agitación emocional y los desafíos de la vida, encontró un oasis de paz y aceptación dentro de sí misma. Cada paso de este viaje fue una revelación, una oportunidad para reconectarse consigo misma y con su esencia más profunda. Aprendió a valorar sus propios logros, grandes y pequeños, y a celebrar cada victoria como testimonio de su fuerza y resiliencia. Mirando hacia atrás, Adelina se dio cuenta de cuánto había crecido y madurado a lo largo del camino. Las adversidades que enfrentó fueron como piedras de afilar, afilando su alma y revelando la belleza que existía dentro de él. Descubrió que el amor propio no era un destino a alcanzar, sino más bien un viaje continuo de autoaceptación y perdón. En momentos de duda e inseguridad, Adelina aprendió a consolarse con palabras de bondad y compasión. Se ha convertido en su mejor amiga, una firme aliada a través de las tormentas de la vida. Y al permitirse ser vulnerable, descubrió una fuerza interior que nunca supo que poseía. El amor propio no era egoísmo, sino un acto de generosidad hacia uno mismo. Fue saber reconocer el propio valor y dignidad, incluso cuando el mundo que te rodeaba parecía desmoronarse. Fue aprender a decir sí cuando tu corazón pedía amor y respeto, y no cuando tu intuición susurraba palabras de advertencia. Adelina aprendió que el amor propio no era una medida de ego, sino un acto de valentía y autenticidad. Era permitirte brillar con toda la intensidad de tu luz interior, sin miedo al juicio ajeno. Se trataba de aceptar tus imperfecciones y convertirlas en fuentes de belleza e inspiración. Y así, mientras recorría los pasillos de su propia alma, Adelina descubrió un amor tan profundo y genuino que trascendió las fronteras del tiempo y el espacio. Fue un amor que la alimentó y fortaleció, un amor que le recordó su propia divinidad y humanidad. Y con cada respiración, se volvía más consciente de lo precioso de su existencia, de la magia que vivía en cada fibra de su ser.
El amor propio fue la base sobre la que construyó su vida, una base sólida e inquebrantable que la guiaría hacia su destino más auténtico y pleno. Adelina se encontró en una encrucijada emocional, donde la realidad de su matrimonio se volvió innegable. A pesar de todo el amor que sentía por Vitia, finalmente aceptó que su relación no podía salvarse. Era una verdad dolorosa pero necesaria que necesitaba afrontar para encontrar la paz interior que anhelaba. En lo más profundo de su corazón, Adelina sabía que había intentado todo para mantener intacto su matrimonio. Invirtió tiempo, energía y emociones con la esperanza de que las cosas salieran bien. Sin embargo, cada esfuerzo parecía escurrirse entre sus dedos, escurriéndose como arena fina. La aceptación de la realidad no llegó de repente, sino más bien como una marea lenta y constante que la envolvió en su suave abrazo. Fue un proceso doloroso de reconocimiento y resignación, un duelo silencioso por la pérdida de los sueños que una vez compartieron. Adelina recordó los momentos felices y los desafíos que enfrentaron juntos. Recordó las risas compartidas, los abrazos reconfortantes y los sueños que alguna vez alimentaron. Sin embargo, también vio las grietas que se formaron en su relación, las diferencias irreconciliables que los alejaron cada vez más. Ella entendió que a pesar de su amor mutuo, no eran compatibles en un nivel fundamental. Sus visiones del mundo, sus valores y sus aspiraciones estaban en desacuerdo, creando una brecha que ningún esfuerzo podría salvar. Adelina se permitió sentir el dolor de la aceptación, dejando que las lágrimas fluyeran libremente como tributo a las esperanzas perdidas y los sueños rotos. Reconoció la complejidad del amor, que no siempre puede superar las barreras de la incompatibilidad y la falta de comprensión mutua. Pero a pesar de la tristeza que la envolvía, Adelina sintió un hilo de alivio recorrer su corazón. Era el sentimiento de liberación que venía al aceptar la verdad, el permiso para seguir adelante sin el peso del pasado atado a los tobillos. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Adelina respiró hondo y abrazó la realidad con un renovado sentido de determinación y autenticidad. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil e incierto, pero también sabía que estaba preparada para afrontar lo desconocido con valentía y resiliencia. Si bien Adelina se lanzó de lleno a su vida profesional, dedicándose a cada proyecto con fervor y determinación, nunca hubiera imaginado que el destino le depararía un reencuentro tan inesperado. Fue en un evento social, una de esas reuniones mundanas donde las máscaras sociales se pulen y exhiben con cuidado, que lo volvió a ver, Vitia, su exmarido, ahora un espectro de su pasado que regresaba para perseguirla. El encuentro fue como una colisión entre dos mundos separados por el tiempo y el dolor. Adelina, rodeada de su aura de éxito y confianza en sí misma, y Vitia, con su presencia discreta y reservada, parecían pertenecer a realidades diferentes. Sin embargo, aquí estaban, unidos por el hilo invisible de su pasado compartido, incluso si ahora estaban muy separados en sus caminos individuales. El momento estuvo marcado por una mezcla de emociones que bailaron en el corazón de Adelina. Por un lado, estaba la tristeza subyacente por los recuerdos que resurgían ante ella, como fantasmas del pasado clamando por ser reconocidos. Los recuerdos de los momentos felices que compartieron, los sueños que una vez acariciaron juntos, todo parecía resonar en el silencio entre ellos, incluso si no se decía con palabras. Por otro lado, había nostalgia, una especie de anhelo melancólico por tiempos pasados. Era como mirar una fotografía descolorida, donde las sonrisas eran tan reales como efímeras, capturadas en un instante de eternidad que ahora pertenecía al pasado. La nostalgia susurró en sus oídos, recordándole una época en la que el futuro era prometedor y el amor parecía inquebrantable. Sin embargo, también había un rastro de resignación, una aceptación silenciosa del curso de los acontecimientos. Adelina sabía que este reencuentro no era una señal de que el destino intentaba volver a unirlos, sino más bien un vívido recordatorio de que ciertas historias habían llegado a su fin. Era como si el universo le estuviera dando una última oportunidad para decir adiós al pasado y abrazar plenamente el presente. Mientras observaba a Vitia desde la distancia, perdida en sus propios pensamientos, se dio cuenta de cuánto habían cambiado ambos desde que se separaron. Ahora eran como extraños, compartiendo solo una historia común que se había desarrollado en líneas tortuosas e impredecibles. Y así, en el torbellino de emociones que la envolvía, Adelina se encontró frente a una elección: dejar atrás el pasado y seguir adelante con la cabeza en alto,
O permitir que las sombras de lo que una vez fue la persiguieran indefinidamente. El inesperado reencuentro fue un recordatorio de que el tiempo no se podía deshacer, pero el futuro aún estaba sin escribir, esperando que ella le diera forma con sus propias manos. Adelina sintió el peso de los asuntos pendientes flotando sobre ella como una nube oscura. Era como si hubiera un vínculo invisible que la conectaba con Vitia, un vínculo que sabía que debía romperse para poder realmente seguir adelante con su vida. Y así, decidida a cerrar este capítulo de una vez por todas, tomó la decisión de afrontar la conversación pendiente con él. La idea de la inminente conversación provocó una mezcla de ansiedad y determinación en Adelina. Se encontró ensayando mentalmente las palabras que quería decir, preparándose para expresar sus emociones de una manera clara y sincera. Sabía que no sería fácil, pero también comprendió que era necesario para su propia tranquilidad. Mientras se dirigía hacia Vitia, Adelina sintió el rápido latido de su corazón resonando en sus oídos. Se preguntó cómo reaccionaría él ante la idea de tener esta importante conversación. ¿Estaría dispuesto a escuchar lo que ella tenía que decir? ¿O sería otro intento vano de comunicarse con alguien que ya se había distanciado emocionalmente? Al ver a Vitia a lo lejos, Adelina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Él estaba allí, de pie frente a ella, una figura familiar que ahora parecía tan distante y desconocida al mismo tiempo. Se acercó con cautela, su mente bullía con una multitud de pensamientos y sentimientos tumultuosos. «Hola, Adelina», dijo Vitia, su voz con un tono neutral que no revelaba mucho sobre lo que estaba pensando. «Hola, Vitia», respondió Adelina, tratando de mantener su voz firme y controlada. Hubo un momento de tenso silencio entre ellos, como si el peso de todo lo no dicho flotara en el aire a su alrededor. Adelina sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabiendo que ella era quien había convocado esta conversación, ella era quien estaba a punto de abrir viejas heridas y afrontar las consecuencias. «Quería hablar contigo sobre algunas cosas», comenzó Adelina, sus palabras salieron en un susurro vacilante. «Sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre lo que no se dijo». Vitia asintió lentamente, con los ojos fijos en los de ella y una expresión impenetrable en el rostro. Era como si estuviera guardando un secreto, una verdad que no estaba dispuesto a compartir. «Sé que no podemos retroceder en el tiempo», continuó Adelina, reuniendo todo el coraje que tenía dentro. «Pero siento que todavía hay cosas que debemos aclarar, cosas que debemos dejar atrás antes de seguir adelante con nuestras vidas separadas». Hubo otro momento de silencio, un vacío palpitante entre ellos mientras las palabras de Adelina flotaban en el aire. Esperó una respuesta, una señal de que sus palabras estaban siendo escuchadas y comprendidas. Finalmente, Vitia habló, su voz tenía una seriedad que hizo estremecer a Adelina. «Entiendo, Adelina», dijo, su voz resonaba con una finalidad que cortaba como una hoja afilada. «Y creo que es hora de que enfrentemos la realidad y sigamos nuestros propios caminos». Las palabras de Vitia fueron como un golpe en el estómago para Adelina, una dolorosa confirmación de que su relación había llegado a su fin definitivo. Sin embargo, sabía que era una verdad que debía aceptar, por difícil que fuera. La conversación entre Adelina y Vitia fue un torbellino de emociones que ninguno de los dos podría haber previsto. Era como si estuvieran reviviendo cada momento compartido, cada sonrisa intercambiada y cada lágrima derramada a lo largo de los años de convivencia. Pero ahora, frente a lo inevitable, necesitaban afrontar la dolorosa realidad de que su amor no era suficiente para mantener unido su matrimonio. Adelina miró a Vitia a los ojos y vio en ellos una mezcla de tristeza y resignación. Ella reconoció el dolor reflejado en su rostro, un dolor que también compartía. Era como si se estuvieran diciendo adiós no solo el uno al otro, sino también a una vida juntos que ahora se desvanecía ante sus ojos. «Es difícil creer que hayamos llegado a este punto», murmuró Adelina, con la voz quebrada por la emoción. «Nunca imaginé que algún día estaríamos aquí, despidiéndonos». Vitia asintió, con las palabras atrapadas en un nudo en la garganta. Quería decir tanto, expresar todo el amor y el arrepentimiento que sentía, pero las palabras parecieron escaparse de él, perdido en un mar de emociones encontradas. «Lo sé», respondió, finalmente encontrando la voz para hablar. «Es como si estuviéramos presenciando el final de un capítulo que pensábamos que duraría para siempre». Adelina sintió una lágrima solitaria correr por su mejilla,
representación tangible de toda la tristeza que había contenida en su interior. Deseaba poder retroceder en el tiempo, corregir los errores del pasado y encontrar una manera de mantener intacto su matrimonio. Pero la realidad era implacable y se enfrentaban a un precipicio que no podían evitar. Nunca dejaré de amarte, dijo Adelina, y sus palabras resonaron con una sinceridad inquebrantable. Aunque nuestros caminos se separen, el amor que siento por ti siempre permanecerá en mi corazón. Las palabras de Adelina fueron un bálsamo para el alma herida de Vitia, un recordatorio de que, a pesar de todo, su amor era real y significativo. Se acercó a ella, envolviéndola en sus brazos por última vez, saboreando la sensación de su presencia antes de que se convirtiera en solo un recuerdo lejano. Yo tampoco dejaré de amarte nunca, murmuró Vitia, con la voz ahogada por la emoción. Siempre serás parte de mí, incluso si nuestros caminos nos alejan el uno del otro. Y así, entre lágrimas y abrazos apretados, Adelina y Vitia se despidieron. Fue un adiós doloroso, una despedida que marcaría el fin de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Pero a pesar del dolor, había una sensación de alivio, una tranquila comprensión de que a veces dejar ir era la única manera de encontrar la verdadera paz y felicidad. Y así, con el corazón apesadumbrado y esperanzas renovadas, se alejaron, cada uno siguiendo su propio camino en busca de un futuro incierto. Después de la ruptura final con Vitia, Adelina se sintió perdida. Las calles de la ciudad parecían más anchas, el aire más denso y su corazón se sentía pesado por el peso de lo que quedaba atrás. Sin embargo, en el corazón del dolor, comenzó a germinar una semilla de renovación. Decidió que era hora de redescubrirse a sí misma, de mirar hacia adentro y encontrar la fuerza que siempre supo que poseía. Caminó por las calles con determinación, sus pasos firmes reflejaban su resolución interior. Ella no se dejaría vencer por la tristeza. No esta vez. Adelina se lanzó de cabeza a actividades que antes parecían lejanas, pero que ahora se revelaban como puertas a un mundo nuevo. Se apuntó a clases de baile dejándose llevar por el ritmo de la música y la libertad de movimientos. Encontró consuelo en las artes, pintando lienzos que reflejaban su alma en colores vibrantes y expresivos. Durante las reuniones con amigos, descubrió que la risa todavía resonaba en su pecho, que la alegría no había desaparecido para siempre. Entre animadas conversaciones y reconfortantes abrazos, se sintió viva de nuevo, aunque solo fuera por breves momentos. Sin embargo, el verdadero viaje de Adelina comenzó cuando decidió ser voluntaria en un refugio de animales. Allí, entre ladridos y maullidos, encontró un propósito mayor que ella misma. Cuidar de seres indefensos le produjo una sensación de gratificación que no había experimentado en mucho tiempo. Fue en medio de las miradas suplicantes de los perros abandonados y los ronroneos de los gatos asustados que Adelina descubrió su verdadera pasión, ayudar a los demás. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, alimentaba su alma hambrienta de significado. Las noches se le hacían más llevaderas cuando se acostaba con la sensación de haber marcado una diferencia, por pequeña que fuera, en la vida de alguien. Su corazón comenzó a sanar, y donde antes solo había dolor, ahora floreció la esperanza. Sin embargo, el viaje estaba lejos de terminar. Adelina sabía que aún quedaba mucho por explorar, muchas facetas de sí misma por descubrir. Pero por ahora, se contentaba con dar un paso a la vez, confiada en que el futuro le depararía sorpresas que ni siquiera ella podía imaginar. Adelina miró por la ventana del tren mientras se alejaba de la ciudad que alguna vez llamó su hogar. Las luces lejanas, los edificios imponentes, todo parecía disminuir a medida que el tren ganaba velocidad. Era como si estuviera dejando atrás no solo un lugar, sino un capítulo entero de su vida. El cambio de ciudad representó más que un simple cambio geográfico. Era la promesa de un nuevo comienzo, un renacimiento tras los escombros de un pasado doloroso. Adelina respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la nueva ciudad llenar sus pulmones, trayendo consigo una sensación de esperanza y posibilidad. Al desembarcar en la estación sintió una mezcla de emociones. Lo desconocido se extendía ante ella como un lienzo en blanco, esperando ser llenado con nuevas experiencias, nuevas amistades, nuevos desafíos. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a afrontar lo que se le presentara. Buscar trabajo se convirtió en su prioridad inmediata.
Con su CV en mano y una determinación inquebrantable, Adelina recorrió las calles de la ciudad, tocando puertas, buscando oportunidades que pudieran abrirle las puertas a su futuro. Fue entonces cuando encontró la empresa innovadora que cambiaría el curso de su vida. Un lugar donde la creatividad fluía libremente, donde no solo se valoraban sino que se fomentaban las nuevas ideas. Adelina se sintió como en casa nada más cruzar las puertas de la empresa, como si por fin hubiera encontrado su lugar en el mundo. Su nuevo trabajo no era solo una fuente de ingresos, era una fuente de inspiración. Se sumergió de lleno en sus proyectos, dejándose envolver por la energía vibrante del ambiente de trabajo. Cada desafío fue una oportunidad de crecimiento, cada obstáculo una oportunidad de superar. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Adelina comenzó a construir una nueva vida. Exploró los rincones de la ciudad, descubriendo sus secretos y encantos escondidos. Hizo nuevos amigos, personas que compartían su pasión por la vida y lo desconocido. Sin embargo, a pesar de toda la emoción y el nuevo comienzo que había encontrado, Adelina no podía dejar atrás por completo los recuerdos del pasado. Hubo momentos en los que la nostalgia la invadió, recuerdos de días mejores y promesas que nunca se cumplieron. Pero sabía que no podía vivir en el pasado, que necesitaba mirar hacia adelante, hacia el futuro que estaba por llegar. Mientras se instalaba en su nueva ciudad, Adelina se sumergió en un profundo proceso de introspección. El cambio de entorno trajo consigo la oportunidad de reconectarse con partes de ella misma que habían estado dormidas durante mucho tiempo. Sabía que para seguir adelante necesitaba enfrentar sus miedos, sus inseguridades y sus propias expectativas. En los primeros días, Adelina se dedicó a explorar los alrededores de su nuevo hogar. Caminó por las calles tranquilas, absorbiendo los sonidos y colores de la ciudad. Vio pasar a la gente, cada una con su propia historia, sus propios sueños y desafíos. Era como si cada rostro desconocido llevara consigo un fragmento de humanidad, una pieza del rompecabezas que constituía la vida. Con el paso de los días, Adelina encontró momentos de soledad que, lejos de ser incómodos, eran acogedores. La soledad se convirtió en su compañera silenciosa, permitiéndole ahondar en sus pensamientos más profundos, explorar los matices de su propia mente. Fue en esos momentos de silencio que Adelina comenzó a afrontar sus propias imperfecciones, sus debilidades y sus cicatrices emocionales. Repasó cada recuerdo doloroso, cada arrepentimiento, y se permitió sentir el dolor que había reprimido durante tanto tiempo. Fue un proceso difícil pero necesario, un ejercicio de autenticidad y honestidad con uno mismo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Adelina empezó a notar un cambio sutil dentro de sí misma. Se sentía más ligera, más libre, como si le hubieran quitado un peso de encima. El autodescubrimiento trajo consigo una sensación de libertad, una aceptación total de quién era ella, con todos sus defectos e imperfecciones. Aprendió a valorar sus propias cualidades, a abrazar sus peculiaridades y a celebrar sus logros, por pequeños que fueran. El viaje hacia la autoaceptación no fue fácil, pero sí transformador. Adelina descubrió una nueva fuerza dentro de sí misma, una resiliencia que nunca supo que poseía. En medio de su viaje de autodescubrimiento, Adelina encontró consuelo en las palabras de un viejo libro que encontró en una librería local. Las páginas amarillentas y desgastadas contenían sabiduría antigua, consejos que resonaban en lo más profundo de su alma. Devoró cada palabra, absorbiendo las enseñanzas que encontró, buscando inspiración en historias de superación y redención. Fue así, inmersa en su propio mundo interior, que Adelina encontró la paz que buscaba. Aprendió que la verdadera felicidad no está en los logros materiales ni en los logros externos, sino en la plena aceptación de uno mismo, el agradecimiento por el presente y la esperanza en el futuro. Durante su viaje por la nueva ciudad, Adelina tuvo la suerte de cruzarse con personas extraordinarias que se convirtieron en verdaderos amigos. Estos encuentros casuales trajeron consigo una nueva dimensión de significado a su vida, llenando los espacios vacíos con risas, comprensión y apoyo mutuo. La primera persona que conoció a Adelina fue Elena, una mujer vibrante y llena de vida que compartía el mismo interés por el arte y la cultura. Fue en una galería de arte local donde sus miradas se encontraron por primera vez y, desde entonces, ha florecido una amistad entre ellos. Elena era un alma libre, siempre dispuesta a explorar nuevos horizontes y abrazar las aventuras que la vida le ofrecía.
Su optimismo contagioso era como un rayo de sol en los días nublados, iluminando el camino de Adelina con esperanza y alegría. Junto a Elena, Adelina descubrió un mundo de posibilidades, sumergiéndose de lleno en exposiciones de arte, espectáculos teatrales y diversos eventos culturales. Compartieron conversaciones profundas sobre la vida, el amor, los sueños y los desafíos que enfrentaron. En momentos de duda e incertidumbre, fue Elena quien ofreció palabras de aliento y consuelo, recordándole a Adelina lo especial que era, incluso en los momentos más difíciles. Además de Elena, Adelina también conoció a Paulo, un compañero de trabajo que se convirtió en un verdadero aliado en su viaje. Pablo era un hombre de principios sólidos, con un corazón generoso y una mente perspicaz. Su dedicación al trabajo y su ética profesional fueron ejemplos inspiradores para Adelina, quien encontró en él no solo un colega, sino un amigo leal y digno de confianza. Juntos, Adelina y Paulo enfrentaron desafíos cotidianos, apoyándose mutuamente en momentos de presión y celebrando las victorias logradas a base de trabajo duro y determinación. Paulo era el tipo de amigo que siempre estaba ahí cuando lo necesitaba, ofreciéndole un hombro para llorar y una mano extendida para ayudarla a levantarse cuando se caía. Además de Elena y Paulo, Adelina conoció a muchas otras personas que dejaron una huella imborrable en su vida. Cada una de estas amistades fue única en su esencia, contribuyendo a la riqueza y diversidad de su experiencia en la nueva ciudad. Desde encuentros casuales en calles concurridas hasta momentos compartidos en acogedores cafés, Adelina descubrió el verdadero significado de la amistad y la importancia de cultivar relaciones genuinas y significativas. Capítulo 23. La búsqueda de la felicidad. Adelina se sumergió de cabeza en un mundo de descubrimiento personal y autoexploración, decidida a encontrar la verdadera esencia de la felicidad que anhelaba. Sus días estaban llenos de una variedad de actividades y pasatiempos, cada uno de los cuales ofrecía una nueva perspectiva de la vida y una oportunidad de conectarse consigo misma en un nivel más profundo. En el tranquilo silencio de su hogar, Adelina encontró refugio en la práctica de la meditación y el yoga. Estos momentos de introspección le permitieron profundizar en su propia alma, explorar los rincones más profundos de su ser y encontrar paz y equilibrio en medio del caos del mundo exterior. Cada postura, cada respiración, era un suave recordatorio de que la verdadera felicidad residía dentro de ella, esperando ser descubierta y alimentada. Además de las prácticas espirituales, Adelina se entregó a una variedad de pasatiempos creativos, alimentando su alma con expresiones artísticas y explorando nuevos horizontes de autodescubrimiento. Pasó horas en su estudio, pintando lienzos vibrantes que capturaron la esencia de su viaje emocional. Cada pincelada fue una manifestación de su alma, una vívida expresión de sus emociones más profundas y una afirmación de su propia existencia. Los fines de semana, Adelina se aventuraba en la naturaleza, explorando senderos sinuosos y paisajes impresionantes que despertaban su alma aventurera. El viento en su cabello, el olor a tierra mojada, el canto de los pájaros, todo esto le recordó la belleza efímera de la vida y la importancia de vivir cada momento plenamente. Cada paso dado en el camino fue un viaje hacia la felicidad, un recordatorio constante de que la vida era un regalo precioso que debía disfrutarse al máximo. Además de sus actividades individuales, Adelina también encontró alegría en compañía de amigos, compartiendo risas, historias y momentos preciosos juntos. Cada encuentro fue una celebración de la amistad y un recordatorio del poder transformador del amor y el apoyo mutuo. Juntos exploraron nuevos lugares, probaron nuevas experiencias y crearon recuerdos que durarían toda la vida. Mientras Adelina se entregaba a la búsqueda de la felicidad, descubrió que la verdadera alegría no se encontraba en las posesiones materiales ni en los logros externos, sino en aceptarse a uno mismo y apreciar las pequeñas cosas de la vida. Se dio cuenta de que la felicidad no era un destino a alcanzar, sino más bien un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal. En el apogeo de su camino personal, donde el autodescubrimiento y la búsqueda de la felicidad eran sus prioridades, Adelina fue sorprendida por un encuentro que cambiaría su vida para siempre. En medio de los caminos que tomó, cruzó el destino con alguien que traería nuevos colores a su mundo, alguien que la haría creer nuevamente en el poder del amor. Los días de Adelina, llenos de actividades que alimentaban su alma y la llevaban a explorar los confines de su propia esencia, de repente cobraron una nueva dimensión. Se encontró rodeada por una energía diferente, un magnetismo que atraía su corazón hacia algo más allá de ella misma.
Era como si el universo conspirara para unir sus almas en un encuentro marcado por la intensidad de los sentimientos y la promesa de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Entre líneas de conversaciones profundas y miradas significativas, Adelina encontró a alguien cuya presencia iluminó su camino y calentó su alma. Esta persona, cuya sonrisa podía disipar cualquier sombra de duda y cuyo toque hacía que su corazón bailara a un ritmo nuevo y excitante, era más de lo que jamás había imaginado encontrar. En medio de las incertidumbres y miedos que rodearon su pasado, Adelina se permitió abrir nuevamente las puertas de su corazón, entregándose al fluir abrumador del amor. Encontró en los brazos de este nuevo amor un refugio seguro, donde sus preocupaciones se desvanecieron y su alma encontró la paz. Cada momento compartido fue una celebración de la vida, una oda al poder transformador del amor verdadero. Juntos, exploraron los rincones más profundos de sus seres, revelando secretos y compartiendo sueños que resonaban en armonía. En los ojos de este nuevo amor, Adelina encontró la promesa de un futuro radiante, donde los dolores del pasado se desvanecerían a la luz brillante de un amor renovado. Y aunque el camino por delante podría ser desafiante, sabía que con este amor a su lado, podría enfrentar cualquier obstáculo que la vida les deparara. Con la llama del amor reavivada en su corazón, Adelina encontró nueva inspiración para construir las bases de un futuro prometedor. Junto a su nuevo amor, se lanzó de cabeza al viaje de convertir los sueños en realidad, tejiendo los hilos de sus esperanzas en un tapiz de infinitas posibilidades. Con cada nuevo amanecer, Adelina se sentía fortalecida por la reconfortante presencia de su pareja, cuyo apoyo inquebrantable la impulsó a alcanzar nuevas alturas. Juntos, compartían no solo un vínculo romántico sino también una visión común para el futuro, una visión moldeada por sus deseos y aspiraciones más profundos. Construir nuevos sueños fue un proceso colaborativo, donde Adelina y su pareja intercambiaron ideas y planificaron cada paso con cuidado y determinación. Imaginaron una vida llena de plenitud, donde el amor, la prosperidad y la felicidad florecieran en armonía. En animadas conversaciones y momentos de tranquila reflexión, Adelina y su pareja delinearon los contornos de sus ambiciones compartidas. Imaginaron un hogar acogedor, donde las risas resonaban en las paredes y los recuerdos se entrelazaban en una maraña de experiencias compartidas. El camino hacia nuevos horizontes fue desafiante, lleno de obstáculos y adversidades que superar. Sin embargo, Adelina y su amor estaban decididos a enfrentar cada desafío de la mano, impulsados por la creencia inquebrantable de que juntos podrían capear cualquier tormenta. Fue esta unión de propósitos y esta conexión profunda lo que impulsó a Adelina a dar lo mejor de sí en cada emprendimiento. Encontró fuerza en los brazos de su amante, donde la confianza mutua y el apoyo incondicional se convirtieron en combustible para sus sueños. Con el paso de los días, Adelina y su pareja construyeron no solo un futuro sólido, sino también un presente lleno de amor y gratitud. Cada pequeño logro fue celebrado con entusiasmo, cada desafío fue afrontado con valentía y determinación. Y así, entre sonrisas compartidas y promesas renovadas, Adelina encontró un nuevo sentido al camino de la vida. Descubrió que los verdaderos tesoros de la existencia no se encontraban solo en los logros materiales, sino también en las relaciones profundas y significativas que alimentaban su alma. En el camino del autodescubrimiento, Adelina vivió un viaje interior lleno de reflexiones y transformaciones. Llegó el momento en que se encontró frente al espejo de su alma, contemplando sin reservas todas las facetas de su esencia. Fue en ese momento de introspección que la luz de la aceptación finalmente brilló sobre ella, disipando las sombras de la autocrítica y la inseguridad. Con valentía y determinación, Adelina abrazó cada una de sus imperfecciones, entendiendo que la belleza reside en la unicidad de su propia existencia. Se dio cuenta de que la felicidad no era un destino que debía alcanzarse a través de estándares externos, sino más bien un viaje interno de autenticidad y autoaceptación. Al reconocer sus debilidades y peculiaridades como partes integrales de su identidad, Adelina encontró una nueva libertad. Se deshizo de las cadenas de la autoexigencia y del deseo incesante de ajustarse a ideales poco realistas, y abrazó con fervor su autenticidad. En este proceso de aceptación, Adelina descubrió el poder transformador del amor propio. Cultivó una relación profunda consigo misma, nutriéndose del afecto y la compasión que emanaban de su propio corazón. Cada imperfección se convirtió en un suave recordatorio de tu humanidad, cada cicatriz en una marca de tu viaje de crecimiento y superación.
Con la aceptación vino la confianza, una confianza que irradiaba de su ser como un faro de luz en medio de la oscuridad. Adelina estaba con la cabeza en alto, consciente de su propio valor y del poder inherente que residía en su interior. Ya no se encogió ante los ojos críticos del mundo, sino que se puso de pie en toda su plenitud, valiente y resistente. Este viaje de autodescubrimiento no ha estado exento de desafíos. Hubo momentos de duda e incertidumbre, momentos en los que las sombras del pasado amenazaron con nublar su visión del futuro. Sin embargo, Adelina persistió, guiada por la luz interior que brillaba en su interior, una luz que nunca se apagaba ni siquiera en los momentos más oscuros. Al reconciliarse consigo misma, Adelina descubrió una nueva serenidad en su corazón. Entendió que la verdadera belleza no está en la perfección exterior, sino en la autenticidad de ser quienes somos, sin máscaras ni artificios. Y así, ante el espejo del alma, Adelina sonrió. Se veía a sí misma no solo como un trabajo en progreso, sino como una obra maestra completa en su propia singularidad. Y con esa aceptación llegó la liberación, la libertad de ser verdaderamente ella misma en un mundo que a menudo exige conformidad. En medio de las sombras del pasado, Adelina se encontró enfrentando un desafío monumental, la búsqueda del perdón. Las cicatrices emocionales de lo vivido resonaban en su corazón, recuerdos dolorosos que insistían en resurgir, como fantasmas del pasado, para atormentar su paz interior. Sin embargo, sabía que el perdón era la llave que abriría las puertas a la verdadera liberación. Con coraje y determinación, Adelina enfrentó los resentimientos que se habían arraigado en su alma. Comprendió que cargar con el peso de los dolores solo la ataba al pasado, impidiéndole avanzar hacia un nuevo camino de crecimiento y renovación. El perdón, por tanto, no era solo un acto de generosidad hacia los demás, sino un regalo que ella se haría a sí misma, un gesto de amor propio y de autocompasión. En sus momentos más oscuros, Adelina volvió las páginas de su pasado, enfrentándose a los rostros y voces que habían dejado marcas imborrables en su alma. Cada recuerdo era un doloroso recordatorio del sufrimiento que había soportado, las lágrimas derramadas y las palabras no dichas. Sin embargo, comprendió que perdonar no significaba borrar el pasado, sino liberarse de sus garras, negándose a ser prisionera de sus recuerdos. Fue entonces cuando Adelina tomó una decisión valiente, optó por perdonar. No por olvido, sino por aceptación. No por indiferencia, sino por amor. Reconoció la humanidad imperfecta de quienes la habían lastimado y comprendió que, como ella, ellos también cargaban con sus propias cargas de dolor y sufrimiento. El perdón se convirtió entonces en un acto de compasión, un puente que unía corazones quebrantados y almas afligidas en busca de redención. Cada palabra de perdón que pronunció fue como una liberación, un suspiro de alivio que disipó las sombras del resentimiento y la amargura. Descubrió que perdonar no era un signo de debilidad sino de fuerza interior, una demostración de su capacidad para trascender el sufrimiento y encontrar la paz en medio de la tormenta. Al entregarse al poder transformador del perdón, Adelina sintió que el peso emocional se le quitaba de los hombros y era reemplazado por la ligereza de la aceptación y la compasión. Comprendió que al perdonar no solo liberaba a los demás, sino que también se liberaba a sí misma, dejando espacio para la sanación y la renovación en su vida. Adelina y su nuevo amor, rodeados por un velo de felicidad y esperanza, decidieron oficializar su compromiso en una ceremonia que marcaría una nueva era en sus vidas. La boda soñada fue más que una simple unión de dos almas, fue una celebración de un amor que floreció en medio de la adversidad, un testimonio vivo de la capacidad humana de reinventarnos y encontrar alegría incluso en los momentos más oscuros. La preparación para el gran día fue un torbellino de emociones y expectativas. Adelina y su ser querido se sumergieron de lleno en los detalles, planificando cada aspecto de la ceremonia con cuidado y dedicación. Cada elección reflejó la esencia de su historia de amor, desde la selección del lugar hasta la elección de las canciones que sacudirían sus corazones en ese momento especial. El día de la boda el ambiente se llenó de una energía vibrante y contagiosa. Adelina, radiante con su vestido de novia, caminó hacia el altar con una sonrisa que iluminó toda la sala. Sus ojos brillaban con la promesa de un futuro lleno de amor y complicidad, mientras su corazón desbordaba gratitud por el camino que la había llevado hasta allí. La ceremonia fue una oda a la belleza del amor verdadero. Cada palabra, cada gesto llevaba consigo el peso de la sinceridad y la devoción mutua.
Los votos intercambiados resonaron como un juramento sagrado, una promesa de permanecer juntos, en la enfermedad y en la salud, en la alegría y en el dolor, hasta que la muerte los separe. Los ojos llorosos de los invitados dieron testimonio de la profundidad de la emoción que impregnaba el aire. Amigos y familiares se unieron en una cadena de apoyo y cariño, compartiendo la felicidad de la pareja y renovando su fe en el poder transformador del amor. Después de la ceremonia, la fiesta se apoderó del ambiente, brindando felicidad y esperanza por un futuro brillante. Los brindis resonaron por los pasillos, las risas se mezclaron con el sonido de la música y los corazones se desbordaron de alegría y gratitud. Para Adelina y su amante, la boda de sus sueños fue más que un evento, fue el comienzo de un nuevo viaje, una promesa de días soleados y noches estrelladas, de risas compartidas y lágrimas enjugadas, de un amor que solo crecería y se fortalecería con el paso de los años. Adelina se lanzó de lleno a construir una nueva familia junto a su pareja, un viaje lleno de desafíos y alegrías, donde cada momento moldeó los vínculos que las unían. Juntos se embarcaron en la apasionante aventura de crear un hogar basado en el amor, el respeto y el apoyo mutuo, construyendo un refugio donde encontraran consuelo en los días difíciles y celebración en los días de gloria. La nueva familia que construyó Adelina fue un santuario de amor incondicional, donde cada miembro encontró seguridad y comprensión. Los cimientos de este hogar se solidificaron con simples gestos de cariño, palabras de aliento y presencia constante, creando un ambiente acogedor que calentó corazones y fortaleció espíritus. Adelina y su pareja se convirtieron en un equipo inquebrantable, enfrentando los desafíos de la vida de la mano, dispuestos a superar cualquier obstáculo que se les presentara. Compartieron sueños, aspiraciones y responsabilidades, construyendo juntos las bases de un futuro sólido y prometedor. En tiempos de adversidad, la familia se convirtió en un refugio seguro, un refugio donde encontraron consuelo y ánimo para afrontar las tormentas de la vida. Las dificultades las afrontamos con valentía y determinación, alimentadas por el amor que unía a cada miembro de aquella casa. Pero no fueron solo tiempos difíciles los que fortalecieron los lazos familiares. Los momentos de alegría y celebración también jugaron un papel fundamental en la construcción de esa familia. Las risas resonaron por los pasillos, los abrazos apretados sellaron momentos de felicidad y las sonrisas iluminaron los rostros de todos los presentes. La presencia de los niños añadió una nueva dimensión a la familia, llenando el hogar de risas infantiles, juegos animados y una dosis extra de amor incondicional. Adelina y su pareja se convirtieron en padres devotos, guiando a sus hijos con sabiduría y ternura, enseñándoles los valores de la honestidad, la compasión y el respeto mutuo. Cada miembro de esa familia fue una pieza fundamental del rompecabezas, aportando su individualidad y singularidad a la armonía del conjunto. Se celebraron las diferencias, los desacuerdos se resolvieron con diálogo y comprensión, y los momentos de unidad se celebraron con gratitud y alegría. Adelina miró a su alrededor, maravillada por la familia que había formado, los lazos que los unían y la belleza de los momentos compartidos. Fue un viaje de altibajos, pero cada desafío fue una oportunidad de crecimiento y cada victoria un motivo para celebrar. Adelina se encontró en la cima de su existencia, inmersa en la plenitud que tanto había buscado a lo largo de su viaje. El sinuoso camino recorrido, lleno de desafíos y obstáculos, le llevó ahora a un escenario de plena realización personal y emocional. El viaje de Adelina fue una saga de autodescubrimiento y transformación, marcada por momentos de dolor, aprendizaje y crecimiento. Cada revés, cada tropiezo, fue para ella una oportunidad de levantarse con aún más determinación y coraje, alimentando la llama interior que la impulsó hacia la búsqueda de su propia realización. En el camino, Adelina descubrió que la felicidad no era un destino final, sino un viaje continuo de autoaceptación y gratitud. Aprendió a encontrar alegría en las pequeñas cosas, a valorar los momentos de tranquilidad y a cultivar la serenidad en medio del caos del mundo. El amor propio fue un logro difícil, pero fundamental para tu bienestar emocional. Adelina aprendió a amarse incondicionalmente, aceptando sus imperfecciones y reconociendo su propio valor. Este amor interior fue el ancla que la mantuvo firme a través de las tormentas de la vida, proporcionándole la fuerza para superar los desafíos con gracia y dignidad. La realización personal llegó como resultado de su determinación y perseverancia. Adelina se lanzó de cabeza a sus metas y sueños, desafiándose a sí misma a alcanzar nuevas alturas y explorar todo su potencial. Cada logro, por pequeño que fuera,
era un recordatorio del poder de la resiliencia y la dedicación. Pero la plenitud de Adelina no fue solo un logro individual. Compartió su felicidad con sus seres queridos, celebrando los lazos de amistad y compañerismo que había cultivado a lo largo del camino. Su viaje no fue solitario, se enriqueció con la presencia de personas increíbles que la apoyaron e inspiraron en cada paso del camino. Al mirar atrás, Adelina no pudo evitar maravillarse ante el camino que había tomado. Cada desafío, cada lágrima, cada sonrisa habían contribuido a formar la persona en la que se había convertido. Ella abrazó su historia, con todos sus altibajos, sabiendo que cada capítulo tenía su propósito y su lección que enseñar.